A continuación, un mensaje que activará tu fe con el pastor Rubén Camilo Pérez desde el Centro Misionero Bethesda de Pereira. Bien, gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Jonás, porque hay algo muy interesante en la historia de Jonás. La Biblia dice: escudriñadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo, absteneos de toda especie de mal. Y de este profeta de Dios hay muchas cosas interesantes por aprender, algunas buenas, pero la mayoría malas. Pero a través de esas malas conductas y actitudes que tenía Jonás, vamos a aprender para que nosotros no cometamos los mismos errores. Amén. Entonces, la Biblia dice, la Escritura es precisamente útil para redarguir, para enseñar, para, hermano, instruir, a fin de que usted y yo seamos perfectos. Amén. Entonces, si hay algo, hermano, que quiere hacer el Señor con nosotros, con su iglesia, es perfeccionarnos. Y vamos a ver un hombre que sí que tuvo varios problemas que el Señor le tocó tratar bastante con este hombre llamado Jonás. Jonás, capítulo 1, voy a tratar de resumir los 4 capítulos de Jonás. En el capítulo 1, verso 1, dice la Escritura: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero mire el versículo 3, inmediatamente, no han pasado 2 versículos cuando ya Jonás, dice la palabra, se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ve, ahí empezamos a encontrar que Jonás era bastante complicado, pero siempre les he predicado, sobre todo a los jóvenes de la iglesia, les he dicho: muchachos, Dios ya se fijó en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Dios ya se fijó en usted. La Escritura dice que nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya Dios puso sus ojos en usted. Ahora, usted verá si se deja, hermano, llevar con Dios por las buenas o por las malas. ¿Qué prefiere usted? ¿Por las buenas o por las malas? Pero ve a Jonás. Dios le dice a Jonás: vaya, mi hijo. El Señor le colocó una tarea, un ministerio. Pero Jonás era bien complicado, porque lo primero que hizo Jonás fue llevarle la contraria a Dios. ¿Cuántos de nosotros veníamos así, llevándole la contraria a Dios? Y si usted se da cuenta, la mayoría de personas que no creen en el Señor, lo que quieren hacer es llevarle la contraria. Hablemos, supongamos, del homosexualismo, que es el ejemplo que les he dado también en estos días que el Señor nos ha dado este mensaje. Hoy quiero compartirlo para toda la iglesia. El homosexual es una persona que quiere llevarle la contraria a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios ya lo creó hombre, las características del hombre son muy diferentes a la de una mujer. Y por más de que el hombre quiera ser mujer, no, Dios lo hizo hombre y punto. Empezando por la voz. ¿Qué tal yo haberle llevado la contraria al Señor con la voz que Dios me dio?
y yo colocarme a decir, ay no, ay no, ay no, ay no, Señor. Esta voz no era la que yo quería. ¿Qué tal uno vea con barba y todo, con pelos en el bigote, y uno llevarle la contraria a Dios? Y ese es el problema del homosexualismo. Quieren es llevarle la contraria. Oiga, si uno sabe, la Biblia dice, varón y hembra los creó. Y la única forma de reproducirse el ser humano es la relación entre un hombre con una ¿qué? Mujer. Mire, el lesbianismo tampoco es de Dios. ¿Cómo se le ocurre a una mujer que también Dios le dio unas características muy diferentes y creerse un varoncito? No se puede. Uno no puede llevarle la contraria a lo que Dios hizo. Pero vea el problema de Jonás. Jonás, lo primero que hizo, Dios le dijo vaya para Nínive, y lo primero que hizo fue irse dizque para otro lado, dizque para huir de la presencia de Dios. Entonces lo primero que tenemos que tener cuidado, hermano, es decirle, Señor, yo no quiero llevarte la contraria. Cierre sus ojos, hermano, porque esto no se puede quedar en un simple mensaje muy bonito, sino que usted lo lleve a su vida y diga, Señor, yo no quiero llevarte más la contraria. Vamos, dígale al Señor con sinceridad. Dígale, Señor, yo no quiero llevarte la contraria. Si tú has dicho algo, yo quiero obedecerte mejor por las buenas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Se lo recomiendo, hermano, es mejor obedecerle al Señor por las buenas. Pero el Jonás no quiso. Entonces, cuando una persona se coloca así, hermano, de testaruda, de caprichosa, al Señor entonces le toca tratarlo de otra forma, trato especial. Mire, yo le doy gracias al Señor porque en el colegio, en mis épocas de estudiante, en el colegio, yo nunca supe lo que era recibir un castigo de un profesor. Que eso de que le pegaban reglazos en las manos, o que lo pasaban a uno al frente allá con las manos arriba a quedarse toda la clase. Yo no sé si a usted le tocó también esas épocas. Ahorita no se puede porque ya demandan al profesor, ¿no? Pero antes los profesores hacían eso. Pero yo le doy gracias a Dios que nunca me tocó un castigo. ¿Por qué? Porque siempre fui juicioso. Pero yo sí veía amigos que acá nada era castigo. Y Jonás era uno de esos que le gustaba, era pero con juguete. Entonces el Jonás dice que se embarcó por allá, consiguió una barca y agarró a otro lado a llevarle la contraria al Señor. Y dice la palabra que empezó una tempestad. ¿Y sabe cuál era uno de los problemas también de Jonás? La pereza espiritual. ¿Por qué? Porque imagínese que todos los marineros, viendo la tempestad, dice la palabra que todos empezaron a clamar a sus dioses. ¿Y sabe en cambio qué hizo Jonás? Se fue a dormir en una tempestad, y el Jonás se iba dizque a dormir. ¿Y sabe qué le dicen? Los marineros llegan y le dicen, oye, ¿qué tienes, dormilón? Mire, y esto nos sirve para reflexionar. Hermano, las pruebas y las dificultades es precisamente para que usted aprenda a buscar a Dios y a clamarle a Dios. Porque si usted no aprende a buscar de Dios en las dificultades, ¿cuándo es que va a aprender a orar? Dígame la verdad. Yo les he dicho, cuando usted esté allá en la playa o allá en una piscina, hermano, con un agua de coco fría, ya tan rico, ahí es que usted está orando. No. Si usted no ora en la dificultad, mucho menos ora, hermano, en la bendición. Pero, hermano, las dificultades nos enseñan a ponernos a clamar a Dios, a dejar esa pereza espiritual. Porque cuando uno oraba, hermano, con poder, cuando uno clamaba, cuando, hermano, vienen las pruebas, ahí sí es que uno tiene que ponerse a clamar. Pero el Jonás era tan tremendo que ni siquiera en la tempestad se levantaba a clamar. Hermano, hay gente así, pastor, ore por mí.
Bien, gloria a Dios, hermano. Nosotros estamos también para apoyarlos en oración. No me malinterpreten, no vayan a decir, ay, yo no le vuelvo a decir al pastor que no ore porque... No, pero es que hay personas, hermano, que apenas pasan por allá y le dejan una notica: pastor, que ore por tal persona. ¿Y quién es? No, que ahí le dejó que por favor que lo ayude en oración. Y uno dice, ¿y por qué no viene a buscar de Dios? ¿Por qué no viene a un ayuno? ¿Por qué no viene a un culto? Les parece, hermano, muy fácil, y aún ellos son los del problema, y ni siquiera ellos son capaces de venir aquí a doblar la rodilla. Entonces mire que el problema de Jonás era ese, que tienes dormilón. El caso fue que ni siquiera Jonás, así dice la palabra de Dios, que lo echaron al agua. Tocó, hermano, sacar a Jonás de la barca, y ahí fue cuando se calmó la tempestad. Yo me imagino a Jonás ahí sí allá en el mar. Ay, ahí sí me llegó la hora. Pero Dios todavía en su misericordia le tenía preparado un gran pez. Dice la palabra de Dios, donde Jonás estuvo 3 días, ahí sí Jonás se metió en un retiro de 3 días de oración. Pero diga conmigo, por las malas. ¿Jonás tenía que pasar por toda esa travesía? No, porque Dios le dijo, vaya Jonás, levántese y vaya a predicar allá a Nínive. Si Jonás hubiera hecho caso, pues fácil. Pero como Jonás empezó a llevarle la contraria al Señor, le vinieron las tempestades, le vino el problema. Pero hermano, ahí en la barriga del pez, ahí sí fue que Jonás empezó a orar. Cuando Jonás ahora sí empezó a orar y a ayunar y a clamar, en el capítulo 3, vea, dice la palabra del Señor: Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces va al segundo intento. Vamos a ver, Dios estaba diciendo, venga a ver si ahora Jonás otra vez me va a llevar la contraria. Pero no, ya Jonás al menos aprendió, porque la Biblia me enseña ahí en el versículo 3, estamos en Jonás 3:3, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. ¿En cuántos días se recorría Nínive? 3 días. Pero mire cómo Jonás ya cambió. Dice, comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y mire el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno desde el mayor hasta el más pequeño. Hasta el rey, le voy a resumir, hasta el rey mandó hasta que los animales se metieran en ayuno. Hermano, cuando usted le obedece a Dios, mire, usted cuenta con el respaldo de Dios, se lo digo. Obedézcale a Dios, hermano, y seguro que todo va a ser más sencillo, porque usted cuenta con el respaldo de Dios. Mire lo sencillo que era lo que tenía que hacer Jonás. Jonás simplemente tenía que predicar, y tremendo la predicación, porque el respaldo de Dios iba con Jonás. Se convirtieron todos los de Nínive. Yo creo que mejor predicador que Jonás no hubo, porque era un pueblo de 120,000 y los 120,000 se convirtieron. ¿Usted se imagina? Ese caso casi no se ve en la Biblia. Yo supongamos veo a Noé. Noé duró 100 años mirando a ver quién se le subía al arca de salvación, y apenas se salvó él con la familia. Pero Jonás, con un día de predicación, y se arrepintió todo Nínive, 120,000 personas. ¿Usted se imagina que, gloria a Dios, hermano, aquí de una vez se nos arrepintiera todo Pereira en un día? Pues nos tocaría alquilar ya mínimo el estadio, por ahí hacer 4 o 5 cultos. ¿Cuánta gente le cabe al estadio aquí? Unas 30,000 personas. Entonces nos tocaría hacer mínimo unos 3, hablemos de 120,000 personas también que nos conviertan. Hablemos de 3 cultos de 40,000 nos tocaría hacer. ¿Se imagina usted cómo yo me pondría de pastor?
Pues alegre. Oiga, pero ¿sabe cómo se puso Jonás? Capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Diga conmigo, se enojó Jonás. Dígale a su hermano, pilas hermano, porque se enojó Jonás. Vea, y ahorita se va a dar cuenta, Jonás era, hermano, era para tenerle miedo cuando se enojaba. Capítulo 4, versículo 1 estamos leyendo, dice la palabra que se enojó Jonás, el versículo 2, y le dijo: ¡ah, Jehová! ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y mire el versículo 4, pero Jehová le respondió: haces bien en enojarte tanto. Esa es la pregunta que el Señor le quiere hacer a usted en esta hora. ¿Haces bien en enojarte tanto? Diga conmigo esa pregunta, diga: ¿haces bien en enojarte tanto? Dígale a la persona que está a su lado: hermano, ¿haces bien en enojarte tanto? Imagínese que Jonás estaba enojando nada más ni nada menos que contra el mismo Dios. Y yo no sé de los que están aquí en este lugar cuántos se han enojado con Dios. Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez se han enojado con Dios? Y yo les confieso, en alguna vez yo de pronto llegué a enojarme con Dios, pero son situaciones, mire, que uno no entiende. Hay personas, mire, que pueden estar por ahí en la calle y uno los va a invitar y dicen: pero yo para qué buscar de Dios, y están resentidos con determinaciones que Dios ha tomado. Puede ser porque se murió un familiar, porque se le murió la mamá. ¿Y por qué? Si Dios existe, entonces ¿por qué mi mamá se murió cuando yo era muy niño? Y lo que tienen es un corazón resentido con Dios. Pero ¿por qué yo? Si mire, me quedé sin trabajo, y se ponen enojados con el mismo Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, si le ha ocurrido algo en su familia que usted no entendió por qué ocurrió y se enojó con Dios. Y de pronto uno por la noche sabe que tiene que orar y uno se pone todo enojado. Pero yo para qué oro si yo me voy a acostar a dormir más bien. Pero la pregunta es esa: ¿haces bien en enojarte tanto? La pregunta es: ¿qué gana usted con enojarse contra Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué gana uno con vivir enojado por decisiones que Dios toma? Porque Jonás, aunque Jonás tenía un problema, repito, tremendo, porque mire, yo me coloco a echarle cabeza. Si Dios hubiera querido exterminar a Nínive de una, pues Dios no hubiera elegido a Jonás para que predicara. ¿Para qué un predicador si igual de cuentas Dios la iba a destruir? Pues Dios hubiera simplemente exterminado a Nínive. ¿Para qué escoge a Jonás? Pero ¿para qué se escoge a un predicador? Pues para que la gente se arrepienta. ¿Cuántos me van entendiendo? ¿Para qué Dios escogió a Jonás? Para que vaya y les lleve un mensaje a Nínive. Oiga, y el mensaje funcionó porque se arrepintieron todos. Pero Jonás, en vez de ponerse contento y feliz, se colocó todo enojado con Dios, porque Dios tomó la decisión de que ya no lo iba a destruir.
Si usted, mi amado hermano, tiene algo en su corazón con Dios porque no ha entendido decisiones de Dios, tengo que enseñarle algo. Mire, usted y yo no venimos a la iglesia a entender todo lo que Dios hace. Usted y yo simplemente venimos, hermano, porque necesitamos obedecer a Dios y punto. Porque si yo entendiera todo lo que Dios hace, o dos cosas, o sería más que Dios, o sería igual a Dios, pero ninguna de las anteriores. Dios es Dios, y la Biblia dice que los pensamientos de Dios son muchos más altos que los nuestros. Pero hay gente, hermano, que por llevarle la contraria a las cosas de Dios dicen: es que yo no entiendo por qué ocurrió esto, y yo no entiendo por qué Dios mandó el diluvio, y yo no entiendo por qué Dios hace poco mandó un tsunami. ¿Cuántos niños muertos habrán quedado ahí debajo del tsunami? Por decisiones, hermano, que únicamente le competen a Dios, hermano. Así usted no las entienda, pero nada ganamos con enojarnos contra Dios. Nada gana la persona, hermano, con rascarse la cabeza. ¿Y por qué Dios se habrá llevado a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a un hermano? Porque, hermano, ir en contra, hermano, de las decisiones de Dios, igual usted nada gana. Antes le voy a enseñar algo en esta hora. Hermano, usted con Dios, usted no tiene nada que perder. Usted lo tiene todo por ganar. En cambio, sin Dios, hermano, usted lo tiene todo para perder. Le voy a colocar un ejemplo. Présteme atención a este ejemplo. Hablemos de una persona enferma, de una persona que tiene una enfermedad terminal. Esa persona tiene dos opciones. Una, enojarse con Dios. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente se enoja con Dios por una enfermedad terminal? ¿Y por qué ya me va a morir y no sé qué? Mire, vuelvo a la pregunta: ¿qué ganas con enojarte tanto? ¿Qué gana una persona enferma enojándose contra Dios? Dígame, ¿se va a sanar? Antes más rápido se lo lleva la muerte. Una persona enojada no gana nada. Y antes, tras de que se va a morir, se va a ir para el infierno por ponerse enojada con Dios, por colocarse, hermano, a ir en contra de lo que Dios quiere. Ay, Dios, sí, ya. Venga, ore, entréguele su vida a Cristo. Que Dios, yo no creo en Dios. ¿Qué gana una persona con enojarse con Dios? Vuelvo y repito: tras de que se va a morir, se va a ir para el infierno, todo por perder. Pero mientras una persona, hablemos esa persona en otra situación, esa persona con una enfermedad terminal, tiene dos opciones. Si se coloca más bien a glorificar al Señor, dice: no, yo que me voy a enojar con Dios, Dios mío, yo te alabo, yo te adoro, así me haya sucedido esto, yo no entiendo por qué, Señor, llegó esta enfermedad, Señor, sin embargo yo te alabo, Señor, yo te glorifico, Padre amado, te bendigo. Mire, tiene dos opciones: o que el Señor la sane. ¿Cuántos dicen amén? O que el Señor la sane, o que si el Señor se la lleva, se va para la vida eterna. Pero el enojado, el que se enoja con Dios, en cambio lo tiene todo por perder. Por eso la pregunta: ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? Mire, Jonás, ayer les decía a la iglesia, el término con el que yo describo a Jonás era cascarrabias. Jonás tenía un problema de rabietas. Siga leyendo, vea y verá. En el versículo 4, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Ahorita veníamos del primer culto a este segundo culto y mi esposa me decía: amor, y mira lo que el Señor también me enseña. Me decía mi esposa: yo creo que Jonás también tenía un problema de soberbia,
Porque vea al Jonás, se fue allá atrás de que el Señor ya había dicho no voy a acabar con el pueblo. El Jonás se fue allá todo rabietas, pues yo voy a mirar a ver porque es que mi predicación es que no vale o qué. Yo les dije a ese pueblo que el Señor los iba a acabar, yo voy a quedar mal. Jonás, hermano, no entendía que las decisiones le competen es a Dios. Él simplemente tenía que ¿qué? Diga conmigo, obediencia. Pero el Jonás, hermano, también era soberbio. ¿Y cómo así que no se va a destruir? Venga a ver, yo me voy a sentar aquí a ver cuándo es que se destruye. Soberbio. Cuando Dios simplemente le dijo, vaya y predique, de resto me encargo yo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jonás fue y se sentó allá, vea todo cascarrabia. Y allí hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Jehová Dios dispuso de una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró mucho por la calabacera. Pero recuerde, diga conmigo, los tratos de Dios. Los tratos de Dios con cada persona. Yo creo que Dios ahí, sí que es cascarrabias. Bueno, le hizo una calabacera y el hombre se puso feliz. Ay, amén, la bendición. Pero mire Dios, para tratar con Jonás, dice, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás, otra vez va la pregunta, ¿tanto te enojas? Dígale a la persona que está a su lado, ¿tanto te enojas, hermano? Dígale a su hermano con todo el respeto, hermano, no seas cascarrabias como Jonás. Y les decía que Jonás era de respeto porque le decimos como en los términos de los perritos. Jonás le tiraba, era capaz de tirarle al mismo Dios. ¿Cómo era de cascarrabias que dice la palabra? Tanto te enojas por la calabacera. Y llega y dice Jonás, mucho me enojo hasta la muerte. Diciéndole al mismo Dios. Oiga, si así le contesta al mismo Dios, ¿cómo sería Jonás con la mujer, con los hijos de cascarrabias? De respeto. Decía que es como esos jefes también que no tienen que ponerle letrero de gerente, sino ogro. Esos gerentes que la gente le tiene es miedo porque... O hay empleados hasta también que el jefe le va a decir algo, venga, haga esto. ¡Ah, jefe! Así era Jonás. El mismo Dios diciéndole, hombre, ¿y usted por qué se enoja? ¡Ay, pues mucho me enojo! Y mire la enseñanza, finalmente ahí en el versículo 10. Entonces Jehová le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Vuelvo y le digo la pregunta, hermano, ¿qué gana uno con enojarse contra Dios? Porque les decía, yo no sé si ustedes han visto los perritos esos pincher, los chiquiticos. Hay unos perritos que son unos jugueticos, parecen hasta ratoncitos esos perritos. Pero esos perritos sí que son alevosos. Una cosita de perro así, y usted los ve y los perros... Y usted llega a la casa de alguien que tenga un perrito de esos y le tira y sale corriendo. Y usted sabe que le hace, y el perrito va y se esconde, pero otra vez ¿Usted cómo le diría también a ese perrito? Ve a ese perrito cascarrabia. ¿Qué gana usted con enojarse, perrito? Pero y el perrito todo alevoso.
Así es mucha gente con Dios. Son unos pincher. Y se la pasan únicamente enojados con Dios. Y Dios allá desde arriba, yo me imagino a Dios allá así riéndose. Este cascarrabia de Jonás, así. Tanto se enoja. ¿Qué gana uno con enojarse contra Dios? Porque mire el ejemplo que Dios le tocó, por eso le digo los tratos de Dios con cada persona. Llega el Señor y le dice, venga a ver Jonás, cascarrabias, voy a ponerle una calabacera. Y el Jonás, ay, ahí sí. Y el Señor al día siguiente, venga, se la quitamos a ver si ya aprendió Jonás. Y se la quita el Señor. Y otra vez Jonás, todo enojado con Dios. Y yo creo que Dios diciéndole, pero Jonás, usted sí que es cascarrabias. ¿Tanto te enojas, Jonás? Y el Señor le enseña, bueno, Jonás, venga a ver, yo lo arreglo a usted. ¿Usted qué hizo por esa calabacera? Nada. Y entonces, si yo soy Dios, ¿el Señor no puede hacer con lo que Él hace lo que Él quiera? Es que ahí es donde un hermano, mire, hay gente que se revela con Dios, vuelve, digo, en su mayoría, por muertes de un familiar, por un ser querido. Yo no entiendo a Dios, por qué se la llevó, por qué esto, Dios, no sé qué. Sabiendo, hermano, que Dios, hermano, es soberano, punto. Y vuelvo y le digo, usted no ha sido llamado para entender todo lo que Dios hace. Yo le he dicho, hay personas que le llegan a uno, ay pastor, explíqueme, ¿hubo dinosaurios o no hubo dinosaurios? Pastor, ¿hay vida en Júpiter o no hay vida en Júpiter? Hay cosas, hermano, mire, y vuelvo y le digo, ¿qué era lo que requería Dios de Jonás? La obediencia nomás. Vaya Jonás, vaya y predique. Si Jonás hubiera ido a predicar, predicó, se le arrepintieron, obedeció, bendecido, sin problema. Cuando el Señor le dijo a Pedro, cuando el Señor iba a lavar los pies de los discípulos, ¿qué tal yo los cogiera ahorita? Hermanos, el Señor me ha indicado que les tengo que lavar los pies. Más de uno reaccionaría como Pedro. ¿Y por qué, pastor? ¿Y para qué? Explíqueme a ver cómo es la cosa. Explíqueme el misterio primero. Y el Señor simplemente le dijo también a los discípulos, venga que le voy a lavar los pies. Y Pedro se colocó así. Yo les decía ayer a los jóvenes que cuántos de pronto hubieran dicho, ay, pero pastor, usted no avisó, yo que no me eché talcos hoy y que me traje la media rota. Entonces uno se pondría como, no, ¿cuál es? Explíqueme a ver cuál es ese misterio, pastor. Y el Señor lo hizo con sus 12 discípulos, venga, les voy a lavar los pies. Y Pedro se colocó así, no, Señor, a mí no me los va a lavar. Y el Señor, bueno, listo, Pedro, si usted no se deja lavar, no tendrás parte conmigo. ¿Sí ha leído ese pasaje o no? El Señor lo único que quería era de Pedro, ¿qué? Diga conmigo, la obediencia. Y cuando el Señor le dijo a Pedro, es que lo que tú no entiendes ahorita, lo comprenderás después. Ahorita no te lo voy a explicar. Simplemente obedece. ¿Cuántos me van entendiendo hasta allí? Hay cosas que usted y yo seguramente, hermano, mire, si yo me coloco a echarle cabeza, y para qué el Señor nos colocó en un planeta redondo, estamos dando vueltas, para que el Señor hizo un sistema solar, y Dios, explíqueme. Hay cosas, hermano, mire, que déjesela solamente a Dios. Lo único que yo sé es que Dios, hermano, es soberano para haber creado todas estas cosas tan tremendas. Pastor, ¿y Dios para qué nos dio riñones, nos dio vesícula, nos dio hígado, nos dio pulmones, nos dio corazón, sangre? Uy, este cuerpo sí es complejo. Yo no sé, pero lo único que sé es que Dios, hermano, tremendo para habernos creado tal cual somos. Sí, yo no lo entiendo, pero es que Dios no me llamó, hermano, para entender todo lo que Él hizo. Yo aquí estoy, simplemente le estoy obedeciendo al Señor y punto. Mire, les decía ayer a los jóvenes, muchachos, ustedes puede que se encuentren con ateos que tengan argumentos pero tremendos, que mejor dicho, por argumentos nos ganan esos benditos, por argumentos.
Pero yo les digo, mire, supongamos que no exista el cielo y el infierno, según dicen ellos. No, eso no existe. Pero si no existe, cuando ellos se mueran, ¿y qué tal que si existiera? Ellos tienen todo por perder. Pero usted y yo, siguiendo a Cristo, así no existiera y el cielo y el infierno conforme a los argumentos que ellos tienen, si usted se muere, usted no tiene nada que perder. ¿Qué tiene que perder usted? Pero en cambio, si nosotros morimos con Cristo y existe el cielo, tenemos mucho que ganar. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor si lo está entendiendo. Quiero que vayamos a otro relato que es muy similar, Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1. Dice la escritura: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Cómo era Naamán? Diga conmigo, leproso. Dice el versículo 2: de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita? Para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces. ¿En dónde? Ve a la orden, diga conmigo, ve y lávate, diga conmigo 7 veces. ¿En dónde? En el Jordán. Tu carne se restaurará y serás ¿qué? Limpio. ¿Cuál era la orden? Vaya, lávese 7 veces. ¿En dónde? En el Jordán y sería sano. Diga conmigo, fácil. El profeta de Dios le dice a Naamán el leproso: vaya y lávese 7 veces. Lo tremendo es que ni siquiera Eliseo fue el que le dijo, sino Eliseo mandó a un mensajero. Pero mire, dice la palabra en el versículo 11: Naamán se fue ¿cómo? Enojado. Cualquier parecido con Jonás es pura coincidencia. ¿Cómo se puso también Naamán? Enojado, diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra.
Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavo en ellos, no quedaré limpio también. Y muy enojado se fue de allí. Si hubiera sido el mismo Dios que se hubiera encontrado con Naamán, el mismo Dios que le habló a Jonás, también le hubiera hecho la misma pregunta: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Qué gana una persona enojándose contra Dios? Otra vez le pregunto. Pero Naamán se fue Pedro, porque él pensaba. Mire, a mí como pastor me ha ocurrido. Una vez, de tantas veces, llegó una pareja de muchachos a presentar al hijo, pero resulta que los muchachos no eran casados. Mi labor como pastor es, hermano, enseñarle a la gente para que se meta en la obediencia. Amén. Eso es lo que me toca a mí como pastor, porque ellos dijeron: venga, pastor, hay mucha gente que simplemente le parece fácil, venga, presentemos al hijo, que el pastor le echa aceitico, hermano, y lo tomaron como si ya también uno fuera un cura, que la gente iba allá, que le echara agua bendita, y así creen que ahora también no es el cura sino el pastor. Vaya, dígale al pastor que le eche también agua bendita. Si hay mucha gente que lo busca uno así. O pastor, practique la liberación a esta persona. Les parece fácil. Ellos piensan que solamente vaya donde el pastor, vaya donde esos de Bethesda que ellos echan fuera demonios. La otra vez me llegó también una pareja: pastor, que si nos casa rápido, que si nos casa rápido. Yo me espere, ¿usted cómo está? Usted, no, es que ella soltera. Bueno, listo, ya soltera. Y usted: no, pastor, yo ya era casado, pero es que ahora sí, esta sí es la mujer de que Dios me va a poner a mí. Aquí nosotros no admitimos el recasamiento, porque la Biblia dice: lo que Dios unió, si usted ya tiene mujer, la Biblia dice que el que se separó, quédese sin casar. Punto. Se fueron seguramente a mirar a ver qué pastor si lo recasa. Pero lo que me toca a mí es enseñarles, hermano, a que se metan a la obediencia. ¿Cuántos me van entendiendo hasta allí? Con el ejemplo de los muchachos que me decían: pastor, aquí le venimos a presentar a mi niño delante de la presencia de Dios. Y yo les enseñé: pero recuerden que ustedes no son casados, ánimo para que se casen, porque la Biblia dice que cuando la persona es incrédula, cuando la pareja es incrédula, no tiene temor de Dios, los hijos son inmundos. Yo no lo digo, eso está escrito en la palabra de Dios, en 1 Corintios 7:14, se lo dejo de tarea. Y lo mismo la Biblia habla en Hebreos acerca de los bastardos. Dice la palabra que si una persona no se somete a la disciplina, no son hijos, sino son ¿qué? Bastardos. Entonces a mí lo primero que me toca es enseñarles: cásense. Lo fácil de salir de la fornicación es simplemente cásense. Esa parejita no volvió. Yo le dije luego a una hermana, porque fue la que los invitó: hermana, ¿y qué hubo de los que vinieron a presentar al niño? No, pastor, que se fueron bravos con usted porque usted le dijo que los hijos eran inmundos. Yo no le había dicho eso, yo simplemente le estaba llevando a la palabra de Dios para que se casaran, para que santificaran esa relación. Pero es que mi labor es esa, porque como les digo, hay veces a la gente le parece fácil: un endemoniado, lléveselo allá al pastor, y uno le echa fuera al demonio, pero sale y siguen las mismas. Y el problema, dice la palabra, que vienen 7 espíritus ¿qué? Peores. Entonces este mismo problemita lo tenía Naamán. Yo que pensaba que iba allá donde el siervo de Dios me imponía las manos, eso el pastor echa aceitico y eso ya. Hay mucha gente que le parece así fácil, pero cuando el Señor dio la orden, dijo: vaya y métase primero, no en el Jordán. Lo que el Señor quería a través de Naamán era enseñarle la obediencia a la voz del profeta de Dios. Punto. Pero vea este enojado también cascarrabias. Fue enojado también con el profeta. Pero hermano, usted que gana, vuelve y le digo, con enojarse con Dios.
Este salió así todo enojado. ¿Se acuerdan cómo era la orden? Vaya, ¿a dónde? Al Jordán, y tiene que sumergirse ¿cuántas veces? Ahí es donde mucha gente también, ¿y por qué el 7? ¿El 7 qué representará? El 7 es un número de la buena suerte. Pastor, revélenos el secreto del 7. No, hermano, el Señor le pudo haber dicho 5, 3, 4, 10. El caso era, hermano, que era obediencia. Y el Señor le dijo, es en el Jordán, porque vea, el Naamán salía con sus pensamientos. Ay, ¿acaso Abana y Farfar no son ríos mejores? Mire lo que es la congregada. La Biblia dice, no dejando de qué, de congregarnos, pero no falta. No, pastor, yo creo que aquí viendo en internet las prédicas del que sale en televisión, ¿acaso no es mejor predicador? Hablemos de un predicador que aparece en televisión, Marcos Witt. ¿Acaso no es mejor Cash Luna que el pastor Rubén Camilo? Y la gente sale con sus ¿qué? Con sus razonamientos. No, pastor, yo estoy bien aquí en mi casa, yo no necesito ir a congregarme, Dios va conmigo para todas partes. Y así sale la gente con razonamientos. Es que Abana y Farfar no son mejores que ese río Jordán. Sí, pero es que el problema no es el río, el problema es, hermano, la obediencia y punto. ¿Cuántos me van entendiendo hasta allí? El problema de Naamán, hermano, era esa. Y tras del hecho se enojaba. Ah, yo para qué cuentos ni qué nada. Oiga, pero era fácil. Menos mal le aconsejaron. Vea el versículo 13. Pero sus criados, oiga, muy valientes los criados. Muy valientes los criados, ¿cierto? Con el patrón enojado y los criados metiéndose ahí. Venga, patroncito. Se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? ¿A cuántos de ustedes, supongamos, en la religión tradicional les decían, tiene que rezarse un rosario? ¿Cuánto era el rosario? ¿Ah? Yo no sé cuántos Padre Nuestro y cuántas Ave María y cuántos no sé qué y cuántos no lo hacían. ¿Ah? Y el padre le decía, vaya y récese. No, usted su pecado está como más grave, le tocó 15. ¿Cuánto no le va? No, le tocó hacer una penitencia. Le tocó irse de rodillas. Yo no sé aquí cuáles serán las penitencias, pero yo que vengo de Bogotá, en Bogotá la gente ahorita en Semana Santa es capaz de irse de rodillas hasta Monserrate. Y eso sí lo hacen. Oiga, y el profeta que le dijo, vaya, zambúllase 7 veces, ¿no era fácil? Y le hicieron caer en razón. Oiga, pero si le hubieran puesto algo más difícil el profeta, ¿usted no le hubiera hecho caso? Haga caso, hombre. Yo creo que Naamán y todo con su enojo y todo, venga, a ver, en serio, camine para el Jordán. Y empezó, 1, y todavía con la lepra. 2, todavía soy leproso. ¿Qué tal era la cuarta si hubiera salido? Si ve 4 veces y nada. No, ¿cuántas veces tenía que ser? 7. Y dice la palabra en el versículo 14, descendió entonces Naamán y se zambulló ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó como limpio. Cuando la persona se mete en la obediencia de Dios, hermano, ahí está la clave de la bendición. Mire, hermano, no me venga a decir a mí, pastor, revéleme más misterios, porque es que hay personas, hermano, que son así, quiere que uno les reveles todos los misterios, pero no, hermano, no se meten en la obediencia. Pastor, me quedé sin trabajo, pastor, imagínate que no tengo. Listo, hermano, métase en un ayuno de 3 días
y salen hablando mal de uno. Ah, yo qué pensé. ¿Se acuerdan de Naamán? Yo que pensé que el pastor iba a sacar mínimo 20,000 pesos, que le iba a decir a la iglesia, hermano, reunamos plata. Yo que pensé. Así sale gente. Yo que pensé que eso allá en Bethesda tenían amor, pero ya me di cuenta que en Bethesda no tienen amor. Pero si el Señor le dijo, métase en 3 días de ayuno, ¿por qué no lo hace? Cuando Dios dice algo, hermano, usted simplemente obedezca. No le lleve la contraria. Porque es que lo peor es llevarle la contraria. ¿Se acuerda Jonás? Vaya a Nínive y dé este mensaje. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Ir a Nínive, dar el mensaje. Pero Jonás no. Dice la palabra que agarró, fue para otro lado. Otra vez, hermano, no seamos testarudos. Si Dios le dice a uno, mire, hermano, las cosas de Dios son sencillas, son prácticas, tanto que el centurión entendió, una palabra tuya bastará. Uy, este centurión lo entendió. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre bajo autoridad y tengo hombres sujetos bajo mi autoridad, y digo a este ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Y este sí que sabe. Y recibió sanidad. Diga conmigo, fácil. Cuando la persona, hermano, tiene que meterse en un trato con Dios de moldeo de carácter, cuando la persona es dura de cerviz. Porque a Saulo le tocó un trato tan tremendo, pastor, pero mire que Saulo, dice la Biblia, que le tocó pasar naufragio, lo azotaron, lo metieron a cárceles. Sí, pero dése cuenta del carácter de Saulo. Dice la palabra que el Señor le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues, Saulo? Y cuando el Señor también manda al profeta y le dice, vaya, porque Saulo va a aprender lo que le es necesario padecer por mi nombre. Porque como era Saulito también, terrible. Entonces ya verá usted, hermano, vuelvo y le digo, si se deja llevar con Dios por las buenas, nos conviene. Pero si no, vea, el último ejemplo. Les decía a los hermanos, es como un carpintero. Un carpintero es, si a mí me dan esto, yo como carpintero digo, bueno, aunque ya casi está, mire, dice la palabra que Dios nos sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Todavía Dios sigue tratando con nosotros, hasta, hermano, con los pastores, Dios está tratando todavía conmigo. Pero una cosa es, hermano, que uno ya esté como esta maderita y que el Señor, hermano, le toque pasar una lijita de esas suavecitas. ¿Sí se ha dado cuenta que hay unas lijas más duras y hay otras más suavecitas? Entonces esas lijitas, hermano, que ya son como un papelito, apenas, hermano, como para sacar es brillo. Pero donde la madera esté bien rústica, bien astilluda, hermano, hay gente que Dios todavía lo está tratando como troncos. Ese tronco ahí, ese nada, otro Jonás, cascarrabias y nada que se deja. Yo me imagino al Señor. Nada que se deja. Este tronco está, pero recuerde, ya Dios se fijó en usted. Ya usted verá, hermano, en qué proceso está. Si usted sigue siendo ese tronco y el Señor, este está astilludo, el Señor quiere pasarle la mano para acariciarlo y usted apenas le saca también las espuelas. Ay, el Señor, uy, este está, pero páseme el cepillo. Y usted, ay, Señor, ¿por qué? Porque usted se lo ganó. Venga a ver ya cómo está. Y todavía, este está áspero. Una lija, pero por ahí una lija 80, esas que son todavía. Pero hermano, ya cuando vamos en un proceso así, ya el Señor le dice a uno algo y uno ya, yo ya aprendí de eso. No, Señor, sí, Señor, sí.
Hermano, el Señor lo tiene a uno ya sacándole brillo. Ya uno, hermano, ya se deja moldear por el Señor así, pero rico. Ya uno, hermano, el Señor ya lo lleva a uno, es así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya usted verá, hermano, le leí dos personajes, Jonás, no Jonás, o Naamán. Pero uno no gana nada, hermano, con enojarse con Dios. Pase lo que pase, usted nunca vaya a llevarle la contraria a Dios. Vuelvo y le digo, pase lo que pase, o haya pasado lo que haya pasado, cosas que usted no haya entendido, déjelo. El Señor mismo dice en su palabra que Dios, hermano, dice la palabra, no cae a tierra ni siquiera un pajarillo sin que se haga la voluntad de ¿quién? De Dios. Dios no es el malo del paseo, jamás. Dios le da la vida a uno y tras del hecho, Jonás con vida y todo, y Jonás deseaba era morirse. A diferencia de Job, dice la palabra de Dios que aunque el Señor le quitó todo a Job, ¿sabe qué decía Job? Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si hay algo que le saca también la piedra a Satanás, es encontrar un cristiano que a pesar de las circunstancias alabe a Dios. La misma mujer de Job le decía, maldice, reniega contra tu Dios. Y Job, esta boca la creó Dios. Diga conmigo, esta boca la creó Dios. Y esta boca no ha sido creada para maldecir al que la creó. ¿Cuántos dicen amén? Su boca la creó Dios, pero Dios no la creó para que usted maldiga al que la creó. Job lo entendió. Dios dio, le quitó el Señor el trabajo, las riquezas, hasta los hijos. Si Dios me dio los hijos, Dios se los llevó, pero yo no me voy a enojar contra Dios. Porque cuando una persona, repito, no le lleva la contraria a Dios, hermano, sabe que todo está en la voluntad del Señor. Usted aprenda a confiar en el Señor. Vuelvo y le digo, pase lo que pase. Pero este trancón, yo que tenía que viajar allá no sé qué, y este trancón, ¿por qué este trancón? Póngase de pie, vamos a orar en esta hora y a decirle, Señor, perdónanos en esta hora, Señor, por llevarte muchas veces la contraria. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos. Si hay alguno aquí que alguna vez se haya dejado usar su boca para maldecir el nombre del Señor, vas a cerrar tus ojos y a decirle, Dios, perdóname, pero con un corazón sincero. Si hay personas aquí que tienen todavía un corazón aún enojado con Dios por decisiones que solamente en su potestad, pastor, explíqueme por qué Dios se llevó a un hijo, a mi mamá o a mi esposo. Yo de pronto no te lo puedo explicar porque no soy Dios. Pero habla con Él en esta hora y dile, Señor, aunque yo no lo entienda ahorita, no voy a permitir jamás que el diablo utilice esta boca que tú creaste para maldecirte a ti, porque esta boca no ha sido creada para maldecir al que la creó. Tú eres mi creador, yo no he hecho nada. Mira, ¿tú qué hiciste para tener vida? Dios, hermano, fue el que permitió que a través de ese espermatozoide y a través de ese óvulo, a través de esa unidad de esos papás, tú ni siquiera escogiste a tus papás. Dios es el que te lo ha dado todo. Tú ni siquiera escogiste a tu mamá para luego reclamarle a Dios por la mamá
Nosotros ni siquiera podemos, hermano, hacer un bebé. Que tú le prestas el vientre a Dios como María. He aquí la sierva del Dios Altísimo. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Pero tú tienes que saber que esos hijos le pertenecen también a Dios. Entrégale tu confianza al Señor en esta hora. Vamos, levanta tus manos al cielo, porque la presencia de Dios está aquí en este lugar para sanar corazones heridos, corazones que habían estado enojados con Dios. Hoy van a salir totalmente sanos, porque hoy has entendido que no te conviene vivir enojado contra Dios. No te conviene vivir enojado contra Dios. Dile: Señor, yo descanso es en ti. Yo descanso en ti, hermano. Ni siquiera tu vida es tuya, le pertenece a Dios. No te enojes si es que Dios, hermano, va a permitir cualquier situación, porque aún el mismo Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es una ganancia. Padre, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por tu iglesia en esta hora, Señor. Perdónanos, Señor. Pídele perdón al Señor una vez más, que aquí está el Señor para perdonarte en esta hora. Aquí está el Señor para perdonar a aquellos que se habían aún levantado contra Dios, aún le habían levantado la voz a Dios. Hay mucha gente, hermano, que dice: Dios, tú no existes, eso es mentira. ¿Para qué Dios? ¿Para qué yo le oré a Dios? Hay muchos cristianos que todavía dicen: pero yo, ¿para qué tanta oración y para qué tanto ayuno? Si mire lo que me pasó. Hermano, pídele perdón al Señor. No te conviene enojarte. Haces bien en enojarte, tanto te dice el Señor. ¿Haces bien acaso en enojarte contra Dios? No dejes, hermano, que tu corazón sea minado por cizaña, por resentimiento, por amargura. Saca la amargura, saca el enojo. Dile: Señor, transforma mi carácter. Vamos, clámale al Señor en esta hora. Dile: Señor, quita de mi vida la amargura, quita de mi vida el enojo, quita de mi vida el resentimiento, quita de mi vida todo lo que no es tuyo, Dios de la gloria. Yo no quiero ser como Jonás, yo no quiero ser como Naamán, Señor, que me rebelaba, que tenía pensamientos propios, Señor, pero no quería hacer tu voluntad, bendito Rey. Ahora entiendo que tengo que hacer tu voluntad, bendito Dios. Ahora entiendo, Señor Dios de la gloria, que es haciendo tu perfecta y santa voluntad, oh Rey de la gloria. Oh, vamos, hermano, entiende en esta hora. Se abre tu entendimiento en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no es en tus fuerzas, no es en tus fuerzas, hermano, no es en tus fuerzas. Si hay alguna madre que está de pronto, hermano, todavía con cosas en su corazón, porque de pronto perdieron algún bebé, o porque perdieron a un bebé muy pequeño, o en el vientre, o siendo muy bebecito, y tú todavía te has preguntado: ¿por qué, Señor? Hermano, deja que si fue una decisión del Señor, mi amado hermano o amada hermana, tú simplemente debes decirle: Señor, Padre amado, descanso en ti. Descanso en ti en esta hora, Rey de la gloria. Descansamos en ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, si de pronto tienes problemas económicos, dile: Señor, aunque no he entendido por qué me vino esta situación económica, pero ahora he entendido que tengo que aprender a confiar en ti, Señor, porque tomado de tu mano, Señor, yo sé que todo funciona mejor, bendito Rey. Tomado de tu mano, yo sé que las cosas son más fáciles, bendito Dios. En cambio, separados de ti nada podemos hacer, oh Rey de la gloria. Separados de ti nada somos, Rey bendito, Señor. Vamos, hermano, clámale al Señor unos minutos más. Dile: Señor, gracias por esta palabra que está trayendo sanidad. Dios está sanando corazones en esta mañana. Dios está sanando corazones en esta hora. Dios está renovándote en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos a ti. Levanten sus manos al cielo. Aún yo sé que aquí en Colombia hay personas que han perdido familiares a causa de la violencia, y tú dirás: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí o a mi familia? Hermano, aunque no lo entendamos ahorita,
Tú vas a decirle: Señor, eso no va a ser razón por yo vivir enojado contigo, Señor. No va a ser razón, Señor, por yo ir en contra de tu voluntad. Señor, yo no voy a dejar cargar mi corazón, bendito Dios, Señor, porque no entienda aún, Señor, la situación que pasó con aquel familiar, Señor, que murió en combate, o aquellos que han tenido familiares soldados y han muerto en combate. Seguramente no lo has entendido. Aquellos que han tenido familia en el campo y los han matado, los han asesinado, hermano, descansa en el Señor. Así no lo entendamos ahorita. Dile: Señor, yo no voy a ir en contra de tu voluntad. Yo no voy a vivir enojado, Señor, porque yo sé que tú no eres el culpable, bendito Rey. Nosotros hemos sido los que nos hemos apartado de ti. Perdónanos. Dile al Señor: perdónanos. Porque el culpable era Nínive. El culpable no era Dios, hermano. El culpable era el pueblo que había desobedecido. Por eso dile: Señor, perdónanos en esta hora. Perdónanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, recibe la paz de Dios. Recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús. Recibe esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús. Porque algo nuevo y poderoso está sucediendo en Pereira. El Centro Misionero Bethesda de Pereira anuncia que ahora tenemos 2 sedes. Sede 1 en el barrio Corocito, carrera novena, número 945. Y sede 2, diagonal al Parque Lago, carrera octava, número 2365, segundo piso. Te esperamos en la Iglesia Cristiana Centro Misionero Bethesda de Pereira, en las 2 sedes. Mayor información, búscanos en el Facebook como Bethesda Pereira o llámanos al 321-499-0842. Invitan sus pastores Rubén Camilo y Adriana de Pérez.